lectura de la cuenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta, hemos recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, o los cuales, nos hace presente la urgencia suma para el boletín de eficiencia energética y el de energía geotérmica. Una comunicación de la señora Susan Adams, de Ingeniería Civil Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, mediante el cual reitera su solicitud de audiencia a sesión de esta comisión en relación a presentar su proyecto de propuestas ambientales y energéticas. Y una comunicación del señor Pablo Rivero Argel, Unidad de Redes Transdisciplinaria, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo BID de la Universidad de Chile, mediante la cual solicita apoyo de esta comisión en relación al documento Pobreza Energética, el acceso desigual a la energía en calidad como barrera para el desarrollo de Chile, el cual tiene como objetivo ser un aporte a mejorar las políticas públicas en torno a una mirada multidimensional que aborde el acceso equitativo a fuentes de energía de calidad. Lo enviamos a los correos electrónicos de ustedes. La idea de él es que los diputados que estén de acuerdo con el contenido del documento lo suscriban con su firma, sí, y se la remitan. ¿Ah? Sí, me llegó. Ah, perfecto. De eso se trata. La verdad que todas las comunicaciones fueron remitidas a los correos electrónicos. Muy bien. De los miembros de la comisión. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno, el día de hoy tenemos el objetivo de poder continuar con el proyecto de eficiencia energética. Para estos efectos ha sido invitada la señora Sara Larraín de Chile Sustentable, la más cordial bienvenida. También se encuentra con nosotros el señor Gianni López, director del Centro de Investigación y Desarrollo, y también don Ignacio Santelices Ruiz, el director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Bienvenido a los tres, y en ese mismo orden vamos a ofrecer la palabra. Como nos queda tan poquito tiempo, vamos a escuchar todas las exposiciones y al final vamos a hacer las preguntas que probablemente puedan tener los diputados. Señora Sara Larraín, le ofrezco inmediatamente la palabra. Gracias. Yo creo que es una tremenda oportunidad de tener este proyecto para la discusión hoy día, y yo creo que es tremendamente atingente en el marco de la política, energética, pero al mismo tiempo tiene mucha relación con los desafíos que tiene el país en relación a una transición energética para enfrentar el cambio climático. De hecho, las políticas de gestión de la demanda que están en el marco de la eficiencia energética es una de las políticas claves que los distintos países han utilizado para reducir el consumo de energía y reducir las emisiones. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante. Ahora, hay antecedentes. Tenemos desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet el programa País de Eficiencia Energética. Hubo un programa con muchos estudios, hubo mesas para acuerdos voluntarios de eficiencia energética que funcionaron durante bastantes años. En la creación del Ministerio de Energía, de este nuevo ministerio, se creó una división de eficiencia energética, es decir, en los últimos años ha habido un desarrollo tanto de información como de programas y también un avance institucional vinculado a la gestión de la demanda. Lo importante de eso es que finalmente desde el Estado se ha entendido de que no solamente el desarrollo energético tiene que ver con construir más plantas para tener mayor energía disponible, sino que también hay un tremendo brazo de la política energética que es muy claro, que tiene que ver con gestionar el uso de esa energía. Hay otro paso relevante en términos institucionales, que es la creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. La agencia chilena que hoy día dirige Ignacio Santelices, que va a presentar a continuación, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de pilotos de eficiencia energética y de programas, y yo diría que las dos áreas más relevantes que se han desarrollado, al menos en el gobierno pasado, fue el programa de alumbrado público. Se cambió parte importante del alumbrado público de los municipios más pobres del país por alumbrados eficientes, LED en su mayoría, y también el programa de hospitales,
públicos, los de alta complejidad, etcétera, que tuvieron un cambio tecnológico importante y que hoy día tienen importantes estándares de eficiencia energética. Entonces, creemos que hoy día Chile tiene ya una cierta capacidad que se ha ido generando y es el momento de la ley. ¿Por qué es importante y por qué es momento de la ley? Porque ha existido en todo este periodo, al menos desde el año 2000 hasta ahora, una inercia del sector privado en avanzar en las políticas de eficiencia energética y obviamente si no vamos hacia una ley que establezca esto como una normativa, tenemos el peligro de que fracase la línea de política energética de gestión de la demanda y obviamente todo el esfuerzo de la creación de un mercado para la eficiencia energética también se pierda. Por lo tanto, es tremendamente estratégico en el contexto de la descarbonización y de la seguridad energética del país poder avanzar en esta ley. El origen del proyecto de ley es una moción parlamentaria. A fines del gobierno de la presidenta Bachelet hubieron una serie de prioridades. Finalmente se priorizó seguir estudiando una ley de distribución después del tema de la ley de transmisión. Por lo cual los senadores de Urresti, Allende, Girardi, Guillier y Horvath presentaron una moción en base al material que se había desarrollado en las mesas de trabajo del Ministerio de Energía. Presentaron una moción en noviembre del año 2017, el boletín 11.48908, que recogió los insumos de los equipos técnicos que trabajaron por más de 2 años en varias mesas sobre la política de eficiencia energética. Este proyecto no se alcanzó a votar en el Senado. Se votó en general, estuvo en la Comisión de Minería y Energía del Senado y llegando el gobierno del presidente Piñera, el año pasado presentó, el gobierno se abrió a patrocinar la iniciativa, no obstante eligió la vía de indicación sustitutiva para ir con este proyecto de ley adelante, el boletín 12.058, que conservó las 3 prioridades que estaban incluidas en la moción, que vamos a ir a eso, y que agregó facultades referidas a atribuciones del Ejecutivo, que obviamente la moción no podía incluir, y la Sala del Senado refundió ambos boletines. En octubre pasado se aprobó por unanimidad en la Sala del Senado. Por lo tanto, es una ley que hoy día tiene un apoyo transversal, justamente porque corresponde a una trayectoria amplia del país y estamos en una situación de madurez para pasar a regular, a que se constituya en una regulación. ¿Dónde actúa la eficiencia energética? La eficiencia energética actúa justamente en los sectores de consumo, y ahí ustedes van a ver acá la matriz primaria con los distintos combustibles y van a ver en la línea de salida los consumos del sector industrial, del sector transporte, que son los más relevantes, del sector comercial, público y residencial, que es más o menos un poquito más de la mitad de los otros dos. Tenemos que prácticamente 1/3 del consumo de energía es el sector industrial, principalmente el sector minero e industria. Otro tercio es el sector transporte y el resto, el otro tercio, está entre el sector comercial, residencial, etcétera, etcétera. Coincide estos consumos en Chile en un contexto del cambio climático con las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra matriz energética es una matriz altamente intensiva en emisiones de CO2. Este es el inventario de gases de efecto invernadero que presentó la ministra Smith en Polonia en diciembre pasado. Ustedes ven la barra roja, es las emisiones del sector energía. El sector energía en Chile es el 78% de las emisiones totales de CO2, por lo tanto es muy relevante. Si queremos ir a una política de mitigación, tenemos que trabajar en el sector energía y eficiencia energética es una de las líneas de trabajar en eso. Y la línea verde que ustedes ven hacia abajo del 0 son las capturas, es principalmente el sector forestal, que es el que
ayuda a capturar emisiones de CO2 y es por eso que las emisiones netas, que es la línea negra, va casi en la mitad de las emisiones del sector energía. Es decir, hoy día las capturas de las masas vegetacionales en Chile son insubstituibles en el sentido de que lo que no alcancemos, obviamente, a mitigar dentro de los compromisos internacionales que tenemos que resolverlo a través de el aumento de las masas vegetacionales y por lo tanto es conservación de bosque, reforestación, etcétera, etcétera. El sector energía es causante del 78% de la emisión y dentro de eso el 41,5% es la industria de la energía, incluido combustible, y 31,3% causado por el transporte. Los objetivos de la ley es mejorar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos energéticos, es decir, lo que estamos utilizando se puede usar de una forma más eficiente, más racional, para tener el mismo servicio. Por eso se dice reducir la intensidad energética del desarrollo nacional, es decir, el insumo de energía por unidad de PIB o de Producto Interno Bruto. Nosotros podemos obtener el mismo crecimiento con menos energía, que es la trayectoria que han tenido los países desarrollados, donde sigue un crecimiento del PIB, pero cada vez más los insumos de energía son menores, justamente por las políticas de gestión de la demanda y de eficiencia energética. Para Chile además significa reducción de importación y demanda de energéticos, particularmente los combustibles fósiles. Significa reducción de emisiones contaminantes globales, principalmente dióxido de carbono, pero también significa reducción de contaminantes locales, material particulado, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, mercurio, vanadio, níquel en el caso de la combustión de carbón. Por lo tanto, además de las energías limpias, que es lo que ha estado como concentrada la discusión nacional de vamos desde el carbón a las energías renovables, la eficiencia energética viene a ser otra línea de política energética que va ayudando en la misma dirección. Y obviamente al tener el mismo producto o el mismo servicio con menos energía, significa también tener mejores servicios energéticos para la población con un menor costo en lo que la población nacional tiene que pagar por en los servicios de energía. Los contenidos de la ley son principalmente 6. El primero establece la obligación de una gestión energética de los grandes consumidores de energía. Estos son consumidores sobre 16 teracalorías equivalente. Esto es del orden de unas 120 empresas, grandes empresas, que consumen 1/3 de la energía del país. Y la gestión energética implica que estas empresas deben informar de sus consumos y deben implementar obligatoriamente un sistema de gestión en sus distintas faenas. El contenido de la ley no implica metas obligatorias ni estándares, es decir, no es que la ley no establece que estas empresas deben tener un objetivo de mejorar en los próximos 3 años 0,5% en su eficiencia, no tiene obligaciones de metas de eficiencia, sino que la única obligación para estas 120 grandes empresas es que constituyan un sistema de gestión de la energía, informen a la autoridad y se pongan ciertas metas de mejor gestión. Pero no hay ninguna meta obligatoria, no hay un cronograma de avance hacia la eficiencia energética. El segundo elemento importante de la ley es el etiquetado energético de las viviendas. El sector vivienda hoy día más o menos implica el 15% del consumo a nivel nacional. Y lo importante en este caso, la medida positiva es que obliga a transparentar la calidad energética de la vivienda. Obliga a que esta calidad energética esté incluida en la recepción de la obra. Por lo tanto, transparenta el comportamiento energético de esta vivienda, en el sentido que, si bien es cierto, no se establece un estándar específico de que todas las viviendas tienen que tener este estándar de aislamiento de murallas, de ventanas, de techo, pero al menos
la vivienda va a tener que transparentar, así como hoy día tenemos en los refrigeradores o en etcétera, el tema de si es A, B, etcétera, etcétera, las viviendas van a tener que transparentar cuál es la calidad energética y por lo tanto cuánto costaría calefaccionar, cuánto, etcétera, etcétera. El tercer elemento que es muy relevante es que establece estándares de eficiencia energética para vehículos motorizados nuevos. Y esta es una obligación a los importadores a tener un estándar específico de consumo de litros por kilómetro o de emisiones por kilómetro. Esto es tremendamente relevante porque hoy día, ustedes saben, en los últimos años casi hemos llegado, particularmente el año pasado, a 400 y tantos mil nuevos vehículos. Y la verdad es que esta cuestión no tiene ninguna, digamos, ninguna trayectoria de sustentabilidad, a no ser que hoy día pongamos ciertas condiciones. En Chile es más o menos sencillo porque no hay fabricación de vehículos al interior del país, sino que es poner ciertas condiciones a los importadores de que no importen chatarra obsoleta, ineficiente, sino que importen un nivel de vehículo que tenga ciertos niveles de eficiencia. Y eso nos ayuda a que inmediatamente nosotros vamos a poner un cierto estándar y por lo tanto lo que ingresa al menos nos va a permitir tener una curva mucho más adecuada en cuanto al consumo de combustible y las emisiones del vehículo por kilómetro de desplazamiento. Entonces es una medida súper relevante y la verdad es que es la única obligación que tiene una métrica en la ley. Todos los otros es obligado a tener un plan de gestión, obligado a etiquetar, obligado, etcétera, etcétera, pero esta, en el caso de los vehículos, es el que tiene un estándar específico vinculado a litros por kilómetro y por lo tanto niveles de eficiencia que son muy claramente exigibles. El cuarto elemento de la ley son sistemas de gestión de energía para el sector público. El sector público va a tener que ir hacia establecer también gestión energética de sus instalaciones. No hay metas ni estándar obligatorio para el sector público, está en el mismo nivel de las empresas grandes, de tener que solamente acostumbrarse a lavarse los dientes. Pero no tiene la obligación de cumplir ninguna meta ni ningún estándar, lo que nosotros creemos que es una pequeña debilidad del proyecto en ambos casos. Después el proyecto establece facilidades para los vehículos eléctricos, particularmente acceso a lugares de recarga. Y finalmente hay un diseño institucional interesante que la ley establece en el artículo 1, un plan nacional de eficiencia energética cada 5 años con metas de corto, mediano y largo plazo, con programas y acciones. Entonces esto es importante porque de una u otra forma nos permite que cada una de estas medidas separadas pueden constituir parte de un plan nacional de eficiencia energética y por lo tanto hacer una cierta sinergia entre las distintas obligaciones que se están estableciendo en el proyecto de ley. ¿Cuáles son los logros que declara la autoridad para este proyecto de ley? La autoridad del Ministerio de Energía ha señalado que el poner en efecto esta ley permitiría al año 2030 una reducción del consumo de energía final de más o menos un 5,5% del consumo de energía final. Esa reducción implicaría una reducción de emisiones directas de 4,6 millones de toneladas de CO2 y implicaría un ahorro para el país de 2.400 millones de dólares. Al año 2035, en el mensaje y en el informe técnico que acompaña la ley señala que el país reduciría un consumo de energía en un 7%. Eso significaría una reducción de 6,8 millones de toneladas de CO2, es decir, contribuiría a las políticas de mitigación del cambio climático y habría un ahorro económico en 3.500 millones de dólares. Señala el proyecto que esta ley aportaría casi un tercio del compromiso de reducción de emisiones de CO2 del acuerdo que Chile hizo en el Acuerdo de París. O sea, es muy relevante. No obstante, como no tiene métrica, el proyecto no tiene guarismos de obligación que cumplir, hay instrumento, un plan de gestión de la energía
para las 120 grandes empresas, un plan para el sector público, un etiquetado de vivienda, pero no tenemos fechas en que se tenga que cumplir algún porcentaje, aunque sea 0,1%. Entonces, ahí consideramos que no hay mucho respaldo de que realmente estos instrumentos logren tener estas metas concretas, con un guarismo concreto de eficiencia energética. No está, el instrumento no muestra transparente cómo podemos lograr este 5,5% o este 7% en esa fecha. Hay un cuadro que me imagino que Ignacio irá a explicar, digamos, más en detalle. Acá está cada uno de los sectores, los ahorros por sector, en industria, sector residencial, transporte y sector público. Como ustedes se fijan, el sector industria y minería la lleva, o sea, es el sector donde verdaderamente nosotros podemos tener enormes reducciones de uso de energía por medidas de eficiencia, y ya al año 2035 prácticamente el transporte pasa a tener casi la misma relevancia que el sector industria y minería en cuanto al potencial de eficiencia energética. Esos dos serían los sectores estrellas en cuanto a reducciones. Y ahí están las metas de 5,5 al año 2030 bajo por ciento, con 22,010 de reducción y 7,1 al año 2035. Para terminar, ¿cuáles son nuestras observaciones? Estando en una disposición de felicitar que este proyecto tenga suma urgencia y que esta comisión la pueda sacar en el más breve plazo, en la medida en que obviamente es un tremendo aporte para la política energética, para el uso racional de la energía, implica tremendos mejoramientos ambientales, de reducción de emisiones, etcétera. Nosotros creemos que es positivo que el Estado finalmente norme obligaciones para gestión de la energía de los grandes consumidores, que no es menor. El sector industria y minería es 1/3 de toda la energía del país, no más de 100 empresas, o sea, ahí está el filete. Segundo es la transparencia en la calidad energética de las viviendas. Nosotros creemos que es tremendamente importante que un bien como la vivienda, donde es prácticamente algo que las familias chilenas compran una vez, que realmente sea transparente en cuál es la calidad, cuánto van a tener que gastar en poder mantener el confort en esa vivienda, etcétera. Creemos que es tremendamente relevante. El estándar mínimo para importación de vehículos creemos que es clave, en la medida en que por mucho que hagamos muchas otras medidas, si desconocemos los vehículos como van en aumento, la verdad es que estaríamos cojos en ese lado. Y obviamente la red de recarga para vehículos eléctricos, se pretende una política de electromovilidad, es absolutamente fundamental avanzar en eso también. Creemos que es importante la institucionalidad, esta posibilidad de cada 5 años tener un plan con metas de corto y mediano y largo plazo. No obstante, como les decía anteriormente, creemos que hay un problema, al menos vemos 3 problemas en este proyecto. El primero, no hay una vinculación entre las obligaciones de gestión, el etiquetado, los estándares mínimos con las metas de eficiencia energética y de ahorro de energía y reducción de emisiones en algún periodo de tiempo. Entonces, si el Estado está señalando, voy a hacer esto, voy a tener un plan nacional de eficiencia energética cada 5 años, al menos en cada una de esas áreas debiera haber una meta muy básica de cuánto se va a pedir al final del periodo de los 5 años. Aunque sea una meta modesta, un 0,5%, etcétera, pero tenemos que tener una cierta llegada de entrada para que los planes de gestión, etcétera, se vayan, vinculando y orientando en una ruta de lograr ese objetivo. Sin objetivo, nosotros creemos que no tiene fundamento que la autoridad señale que vamos a obtener el 5,5% de ahorro al año 2030 y el 7% al año 2035. No se sabe de dónde va a salir aquello. Nosotros creemos que puede haber y con esto termino, creemos que puede haber una propuesta de mejorar el proyecto, estableciendo, garantizando algunas metas de eficiencia energética, particularmente para grandes consumidores. Puede que el Estado requiera. ¿Por qué estos grandes consumidores? Porque son las 120 empresas más grandes.
tienen la capacidad de inversión, tienen la capacidad técnica de equipos técnicos preparados para tener una gestión de la energía. Por lo tanto, no es una pyme, no es el Estado, que hoy día probablemente va a necesitar varios años de establecer los sistemas, de profesionalizar a la gente. O sea, ese sector, esas 120 grandes empresas están capacitadas para dar este paso. Entonces creemos que al menos debiera haber allí una meta. Y ahí nosotros pensamos que podría haber en el artículo 1 alguna meta muy general que establezca estos planes, establecerán metas de eficiencia energética en el periodo, y probablemente en el artículo transitorio puede ser 1, 2, 3, y en el artículo transitorio, al igual como se hizo en la Ley de Energías Renovables No Convencionales, que es el ejemplo que puse aquí, que se puso un guarismo para llegar al año 2024, 2025 a una cierta cantidad de energía, primero era 10%, después 20%, se podría poner un transitorio algo con todas las empresas grandes consumidoras de energía a las que se refiere el artículo 2, deberán acreditar el logro de una meta de eficiencia energética de, no sé, 0,5% anual, 0,8 anual, 1 anual, a partir de la vigencia de esta ley. O sea, creemos que eso es tremendamente relevante, ponerle un guarismo para verdaderamente decir sí. Cuando el gobierno haga la contribución nacional de cambio climático y aquí vamos a reducir energía, vamos a reducir emisiones, esto es lo que vamos a lograr con eficiencia energética, esto lo vamos a lograr con energías limpias o con descarbonización o con lo que sea. Creemos que es relevante, y con esta es la última transparencia, creemos que es relevante, tal vez no en la primera etapa, pero sí también dejar en un transitorio el establecer estándares mínimos de calidad energética para las viviendas, con un cierto cronograma de mejoramiento. Hoy día hay estándares en el caso de aislamiento de muros, ventanas, que están como muy fragmentados. Nosotros creemos que sería tremendamente relevante en el transitorio señalar que probablemente después de una preparación de los 5 años con etiquetado de las viviendas, probablemente en el segundo plan de 5 años debiera ya haber un cronograma de mejoramiento de los estándares mínimos de calidad energética de las viviendas. Cosa de que el Ministerio en un programa de 5 años se prepare y en los próximos 5 años haga uno desde 0,5, 0,3, no sé, que vaya un incremento. Y finalmente, en base a la experiencia de los pilotos en eficiencia energética en hospitales públicos, se propone que la autoridad patrocine estándares mínimos para la edificación de la infraestructura pública y adicionalmente metas de eficiencia energética, aunque sean conservadoras, para el mejoramiento de la gestión energética de los edificios públicos. Esas serían nuestras 3 observaciones para mejorar este proyecto de ley que creemos que es tremendamente relevante para el país. Muchas gracias a Sara Larraín, representante de Chile Sustentable. Le ofrezco la palabra a Yanis López, Centro de Investigación y Desarrollo Mario Molina, que recién no lo dije con su nombre específico. Don Yanis, tiene la palabra. Presidente. Sí, es que como tuvimos tan poquito tiempo, entonces es mejor que expongan ya que están acá. Sí. Presidenta, yo voy a tocar el artículo 6 que tiene que ver con transporte, que Sara mencionó que era muy importante, pero creo que como yo voy a tocar un punto en particular que es relevante, creo que tal vez es mejor la presentación anterior de Ignacio, que va a ver todo el proyecto en su total. Sí, ningún problema. Gracias. Voy a saltar algunas láminas porque está un poquito corto de tiempo. ¿Pero coinciden? Eso es importante saber. Yo voy a partir entonces mi presentación aquí. Yo le prometí a Yanni que no me iba a pasar de los 17 minutos. Esta es una torta en que desagregamos el consumo de energía de Chile en 3 tercios. ¿Ya? Al lado izquierdo vemos en estos tonos medio azules que el sector transporte es como un 34% del consumo de energía. Y eso es prácticamente mitad y mitad, transporte liviano y otro modo de transporte. Y casi todo es transporte terrestre, cerca del 85%. Tenemos un segundo tercio, que es el rojo de abajo, que son las grandes empresas. ¿Ya? Aquí estamos hablando de 150 empresas más o menos, que es un tercio del consumo de energía de todo el país. ¿Ya? Que es lo mismo que todo el transporte. Y el tercer tercio es todo el sector residencial, todo el sector público, que no son grandes empresas. Estamos sacando a ENAP y a Codelco de ese cálculo.
a Metro también, todo el comercio y todo el resto de la industria que no son esas 150 empresas. Está en el tercer tercio amarillo. ¿Ya? ¿Qué ha pasado históricamente? Que las políticas públicas, y con cierta lógica, en torno a la eficiencia energética se han enfocado en el tercio amarillo, en los hogares, en el comercio, en las pequeñas empresas, pero cuando uno quiere efectivamente generar cambios en torno a la eficiencia energética, estamos tratando de atacar un tercio nomás. Este proyecto de ley lo que hace es que se enfoca justamente, especialmente, no exclusivamente, pero especialmente en los otros 2 tercios. El impacto de esta ley por eso es tan tremendo en términos de números, como mostraba con cierta incredulidad a Sara. Bueno, entonces quiero hacer una revisión rápida de lo que se ha hecho en política pública los últimos 15 años desde que se creó el programa País de Eficiencia Energética en el tercio amarillo, y después entrar rápidamente también en lo que se está haciendo en los otros 2 tercios que a través del proyecto de ley. Entonces, respecto de los hogares, yo diría que a nivel de hogares hoy día hay 3 grandes programas públicos. Uno es el programa del Ministerio de Energía, que con buena energía, que es muy parecido al programa que había antes, que se llamaba Mi Hogar Eficiente, y que es sucesor también de programas antes de entrega de ampolletas y de recambio de ampolletas que se hacían desde el año 2008-2009, en que básicamente la gracia de estos programas de hoy día es que se capacita a la gente sobre cómo hacer un buen uso de la energía y se les entrega un pequeño kit, ampolletas, sellos para puertas y ventanas, para que puedan ver efectivamente los beneficios de hacer eficiencia energética en los hogares. Ese es un primer programa importante a nivel de hogares. Otros muy importantes, probablemente los más importantes, son el de los programas de Hogar Mejor de MIMBU. Son programas que tienen 3 objetivos de eficiencia energética. Una es instalar paneles fotovoltaicos, sistemas solares térmicos, pero el más importante es el de reacondicionamiento térmico de las viviendas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día en Chile tenemos un stock enorme de viviendas que fueron construidas antes del año 2000, cuando no habían estándares de eficiencia energética. Para que se hagan una idea, esas viviendas cada 20 minutos cambian su aire completamente. El micrófono. Bueno, no hay problema porque ya, ¿sí? ambiéntalo. Estaba gritando mucho, igual. Esas viviendas cada 20 minutos cambian todo su aire interno, porque están tan mal construidas en términos de filtraciones, que imagínense lo que es mantener caliente una casa en invierno en el sur del país, que cada 20 minutos cambió todo el aire. Entonces, ese programa justamente se hace cargo de eso, de cómo recondicionar esas viviendas para llevarlas al estándar del año 2017, y en zonas con planes de contaminación a un nuevo estándar que hay desde el año 2017, en que el consumo de energía de esas viviendas es como la tercera parte de las viviendas de antes del 2000. Y lo tercero es un programa muy complementario, que es de medio ambiente, que tiene que ver con recambio de calefactores. Básicamente hoy día en Chile más de 1 millón de hogares usan calefactores de tipo salamandra, chimenea, muy ineficientes en su combustión, usan un combustible que es muy ineficiente como la leña húmeda, y entonces este programa también tiene mucho sentido porque el 55% del consumo de energía de un hogar se va a calefacción, y eso es un 85% en el centro-sur del país. Etiquetado y estándares mínimos, que también impactan los hogares, también es muy importante. Hoy día fuimos el primer país en Latinoamérica en tener un etiquetado de vehículos, tenemos etiquetado de ya 27 artefactos, y el etiquetado es súper importante no solo porque permite que uno tome mejores decisiones de compra, ¿ya? Porque uno pensaría que el etiquetado simplemente porque cuando uno va a comprar un refrigerador puede seleccionar el refrigerador más eficiente, pero no es solo eso. También es porque las marcas y las empresas sienten algo de vergüenza de vender productos ineficientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se puso el etiquetado de refrigeradores hace ya casi una década, o más de una década, las 2 marcas nacionales que habían de refrigeradores caían en categoría E. ¿Ya? Y lo que hicieron, porque no querían salir al mercado con categoría E, le cambiaron la goma a la puerta y subieron de categoría E a categoría B. O sea, un cambio marginal que no impactó el precio de los refrigeradores, llevó a muchos beneficios en términos económicos para los hogares. ¿Ah? Entonces también, por eso es tan importante esto para las viviendas, porque las mismas inmobiliarias no van a querer vender viviendas mal construidas, viviendas ineficientes, y eso va a ir subiendo el estándar. En industria y minería tenemos todos unos programas junto al Ministerio, con la agencia, para las pequeñas y medianas empresas, en que le hacemos un acompañamiento completo desde capacitar
al personal interno de la empresa respecto de cómo hacer una buena gestión de energía, cómo introducir energías renovables. Hacemos una auditoría energética de las instalaciones, elaboramos un diagnóstico, identificamos medidas y después Banco Estado tiene, para poder financiar esto, líneas de crédito preferentes para proyectos de eficiencia energética y energías renovables, y además hay un registro energético que tiene la agencia para que cuando la empresa quiera implementar una mejora sepa dónde ir a buscar los consultores que pueden hacer bien el trabajo. Entonces tenemos un programa de apoyo bien extendido para las MIPYMES, y para la empresa un poco más grande estamos apoyando en la implementación de sistemas de gestión de energía. Tenemos el sello de eficiencia energética y además estamos trabajando en capacitar trabajadores dentro de las empresas respecto de cómo hacer un buen uso de la energía. En edificación pública, lo comentó la Sara, hubo un programa muy grande de hospitales. Hoy día todos los hospitales de alta complejidad del país tienen sistemas de climatización nuevos, que no tienen más de 5 años. Los ahorros son brutales. Aquí lo que hemos visto es que los ahorros pagan la inversión en menos de 3 años. Se ha estado haciendo recambio de alumbrado público. Hoy día yo diría que más o menos la mitad del alumbrado público en Chile ya es LED, no solo a través de los concursos de la agencia, sino que también trabajo de los municipios. Y se sigue trabajando hoy día en mejorar la infraestructura pública. Estamos con un proyecto para intervenir 200 colegios, especialmente en el centro-sur del país, cambiando la envolvente térmica. Estamos haciendo mediciones, en algunos momentos les mostraremos los resultados más adelante, pero claramente los liceos de nuestro país no cumplen con los estándares mínimos de temperatura, ni de CO2, ni de ruido que se esperarían para tener una buena educación. Entonces estamos haciendo todo un proyecto para mejorar todos esos indicadores. Y estamos trabajando muy fuerte también en los temas de capacitación. Y además tenemos toda una línea de trabajo que es a través de los municipios para que los municipios desarrollen estrategias energéticas locales y trabajen también con la ciudadanía en levantar propuestas desde el nivel local. Además de todos los proyectos de leña, y en transporte también se están haciendo varias cosas que tienen que ver con certificaciones, proyectos pilotos y toda la estrategia de electromovilidad que me imagino algo habrán visto de lo que se está avanzando. Bueno, entonces ese es el tercio de arriba. Yo diría que se están haciendo muchas cosas. Siempre uno diría, bueno, si hay más recursos se podrían hacer más cosas, pero este año estamos bien contentos porque el presupuesto de la agencia va a estar en torno a los 7.000, 8.000 millones de pesos para el próximo año, así que hay un interés por seguir potenciando esto y estamos bien contentos con eso. Y ahora voy a entrar al proyecto de ley rápidamente. Yo sé que el subsecretario ya les hizo una descripción del proyecto. Voy a tratar de complementar un poco lo que se conversó en esa ocasión y abordar algunos de los temas que levantó la Sara. Bueno, lo primero se trata de institucionalizar la eficiencia energética como una política de Estado. Entonces se crea un plan de eficiencia energética que se revisa cada 5 años y con eso damos cierta continuidad porque siempre va a tocar que un gobierno va a tomar el plan del anterior para partir. Y yo estoy bien seguro de que hasta ahora se ha tratado muy como política de Estado la eficiencia energética. Hay cambios de gobierno y no hay grandes cambios en las políticas que se hacen y se va construyendo sobre lo anterior, pero esto nos va a dar más estabilidad hacia adelante. Lo segundo tiene que ver con la gestión de energía en los grandes consumidores. Entonces, estas son las 250 empresas que yo les decía que consumen 1/3 de la energía del país. ¿Ya? Son empresas que el consumo de energía está por sobre los 5.000 millones de pesos anuales. Ahora, esto también, dentro de este conjunto, hay las 20 empresas más grandes consumen el 80% de la energía de este grupo. O sea, hay empresas que el consumo de energía es metro, pero sobre todo también las mineras. Codelco consume un 10% de la electricidad de Chile. Para que se hagan una idea, claro. Bueno, el metro es menos. Un porcentaje puede andar por el 1, el 2. Estoy especulando, no estoy muy seguro, pero claro, las grandes mineras, las grandes papeleras tienen consumo muy significativo. En Chile tenemos una industria muy intensiva en uso de energía por la extracción de recursos naturales. Bueno, ¿esto en qué está basado? Está basado en la directiva de la Unión Europea del año 2012 de eficiencia energética, en que esta directiva fuerza a los países a que la gran medida de eficiencia energética para la industria sea que tengan que implementar sistemas de gestión de energía o tengan que hacer auditorías energéticas. ¿Ya? Los países después tenían que cada uno implementar su propia política y a esta altura yo diría que en Europa están muy contentos en este momento de que las industrias están siendo cada vez más eficientes.
no cabe ninguna duda de eso, y es porque ya llevan 5 años de implementación de esta norma. ¿Por qué? Porque tener un sistema de gestión de energía obliga a una empresa a mirar su consumo de energía. ¿Ya? Hoy día para las empresas no es, si bien es un monto significativo, puede ser entre un 10 y un 15% de consumo de energía, no tienen necesariamente expertos en esto, no tienen indicadores de gestión de los trabajadores asociados a cómo están usando la energía. Normalmente inversiones en eficiencia energética tienen payback de 2, 3, 4, hasta 5 años. Para un gerente que está buscando maximizar los resultados de la operación de un año, meterse en inversiones que no aumenten la producción, que tengan retornos un poquito más largos, tampoco es de interés. Entonces esto fuerza a que las empresas se metan dentro de la gestión de energía. ¿Y qué hemos visto nosotros? Que empresas que voluntariamente, a través del empuje que ha hecho la agencia o el ministerio, han implementado sistemas de gestión de energía, hemos visto resultados impresionantes. Hemos visto que en los primeros 3 años se generan reducciones en torno al 5% anual en el consumo de energía total. Está el caso de ENAP, que ENAP implementó el sistema de gestión de energía y solo con mejoras operacionales se está ahorrando $6 millones al año. ¿Ya? Y números no muy distintos, 4 minutos, ya. Y números no muy distintos se ven en CMPC y en otras empresas grandes que están haciendo estas cosas. Así que yo creo que esta es una tremenda política pública. Yo creo personalmente que no es necesaria una meta, porque en la medida en que las empresas se metan en esto y se den cuenta de las oportunidades que tienen, van a salir solas. Y ahí difiere un poco de Sara, pero... Y entonces todas las proyecciones que se hicieron respecto de los ahorros son escenarios conservadores de reducciones a partir un poco de la experiencia nacional e internacional que hemos visto con este tipo de normas. Y lo de las viviendas también, ya se los dije. Hoy día el consumo de energía para calefacción es importantísimo en el centro sur y tener una etiqueta es muy importante porque las inmobiliarias se van a ver obligadas a construir mejor para que sus viviendas no aparezcan con letra E y la gente va a poder tomar mejores decisiones de compra. Y además solo señalar que hoy día el Estado ya tiene la facultad para fijar estándares mínimos de vivienda. Están en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y es MIMBU el que puede revisar esos estándares. Entonces hoy día a nivel nacional tenemos un estándar del año 2007 y en la zona con planes de descontaminación del sur del país rige un nuevo estándar del año 2017. Y finalmente, en términos del sector público, el gobierno central solamente gasta en torno a los 200.000 millones de pesos anuales en energía y acá hay un ejemplo, un tema demostrativo. El Estado tiene que poner su parte en bajar el consumo de energía para demostrar que es un buen negocio. Va a generar ahorros para el sector público, pero además, como el Estado siempre tiene problemas de recursos, hoy día hay un modelo internacional que es el modelo ESCO, que es que un privado haga las inversiones y después cobra un porcentaje del ahorro que se genera durante un cierto tiempo. Entonces el Estado, y eso es lo que queremos promover y hay políticas públicas que están promoviendo eso, de manera que el Estado pueda mejorar toda su infraestructura energética, pueda bajar su consumo de energía y sin tener que hacer necesariamente inversiones porque esas las puede hacer el sector privado. En los países donde ha funcionado este modelo, Estados Unidos, Alemania, es el Estado justamente el que lo ha empujado. Entonces el Estado se la juega, cree en este modelo y esto permite que un montón de empresas pequeñas, pymes, se desarrollen y después puedan salir a ofrecer estas mismas soluciones al mundo privado ya con algo de experiencia. Está el tema de la interoperabilidad de los sistemas de carga. Interoperabilidad es que básicamente si uno anda en un auto eléctrico puede cargar en cualquier parte y no esté capturado porque tiene que tener la tarjeta de cierta empresa para poder usarlo y también que haya cierta homologación respecto de los conectores. Y estándares de eficiencia energética, no voy a hablar de esto porque ya ni nos va a hablar largamente, así que me voy a saltar todo esto. Y bueno, ahí están los resultados. Yo creo que hoy día estamos como país discutiendo otras cosas, pero no nos olvidemos que el cambio climático sigue ahí, y es un tema realmente importante y yo creo que aquí podemos hacer como país una contribución muy importante y además podemos estar a la vanguardia a nivel latinoamericano en todos los temas de eficiencia energética si es que logramos sacar adelante esta ley. Gracias. Gracias, Yara. Muchas gracias, don Ignacio. Ahora sí, don Yanni López.
Muy buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahí está encendido. Muy buenas tardes. Gracias. Yo voy a hablar a nombre del Centro Mario Molina Chile, que es un centro de investigación en contaminación atmosférica, cambio climático y tecnología limpia del transporte. Pero nosotros somos partner en toda Latinoamérica del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas en todos los temas que tengan que ver con transporte y a través de ellos de varios programas globales, particularmente un programa global para el ahorro, que promueve el ahorro del combustible en los vehículos, que se llama el Global Fuel Economy Initiative, Iniciativa Global de Ahorro de Combustible, que en parte importante está patrocinado por la Unión Europea. Voy a ir rápido con esto. Esta iniciativa comenzó hace 10 años ya y lo que busca es acelerar en todo el mundo la mejor regulación de la eficiencia energética en los mercados automotrices, de forma tal de que podamos cumplir con los siguientes objetivos: que al 2030 un vehículo nuevo que se venda a nivel global en promedio sea un 50% más eficiente, es decir, que consuma un 50% menos de combustible para andar la misma distancia que un vehículo que se vendía en promedio el año 2005, y que al 2050 sea un 90% más eficiente. Tanto también en vehículos particulares, livianos, medianos, donde caen los taxis, las vans, transporte escolar y todo ese tipo de vehículos, y también en vehículos de transporte de carga que son también muy dependientes del consumo de hidrocarburos. Quiero hacer referencia a un artículo de Naciones Unidas que fue publicado ayer, que habla de la importancia de acelerar la reducción de gases de efecto invernadero, porque estamos al borde ya de no poder cumplir con un escenario en el cual la temperatura del planeta de aquí no aumente más de 1,5 grados de aquí a fin de siglo. Este escenario es realmente el único escenario en el que podemos aspirar a que podríamos seguir haciendo nuestra producción y nuestro consumo como lo conocemos hasta ahora. En escenarios de 2 grados o superior, realmente la actividad humana va a estar muy afectada, y este es un llamado de Naciones Unidas a tomar conciencia previo a la COP25. ¿Y qué es lo que dice particularmente este informe publicado ayer? Es que los compromisos que se han tomado hasta ahora significa que la temperatura del planeta de aquí a fin de siglo va a aumentar en 3,2 grados, de los cuales ya aumentó 1,1 grado. Los costos para la sociedad y los impactos ya lo estamos viendo con eventos del clima cada vez más agresivos. Solo para mencionar las últimas 2 semanas, en Australia unos incendios terribles que superan todo lo que había pasado en Australia antes, y lo mismo en California. Y todos sabemos acá en Chile que probablemente nos va a esperar un verano con un nivel de riesgo de incendios forestales mucho mayor que los anteriores, que ya ha sido enorme. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que si hubiéramos tomado decisiones hace 10 años atrás, la tasa de reducción anual de emisiones de CO2 que tendríamos que estar cumpliendo es de un 3%. Pero como no hemos hecho acciones realmente sustantivas, ustedes pueden ver que hay una línea segmentada arriba en azul, que así han crecido las emisiones, y como no hemos tomado decisiones significativas, en este escenario estamos ahora. Tenemos que a partir del 2020 tomar medidas realmente importantes que reduzcan las emisiones en una tasa de un 7,6%, de forma tal de que lleguemos al año 2030 a un escenario que no sea catastrófico desde el punto de vista del cambio climático. Cuando hablamos de transporte a nivel global, el transporte representa del orden del 22-23% del total de emisiones, y los grandes responsables son el transporte de carga en carretera y los automóviles particulares, principalmente de uso urbano. Estas son las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía de la flota mundial de automóviles. Hoy día cuesta creer este número, pero en el mundo hay 1.000 millones de automóviles. Hay 7.000 millones de habitantes y 1.000 millones de automóviles. Lo más terrible es que en el 2050 van a haber casi 3.000 millones de automóviles por el crecimiento de la tasa de motorización en Asia, particularmente India y China, en Europa del Este, en África y en Latinoamérica en particular. Entonces, si hoy día tenemos un problema tan grave de cambio climático, imagínense con una flota vehicular 3 veces, de 3 billones de automóviles. Estas son las medidas a nivel global. Esto está hecho por los centros de investigación más importantes en estos temas, que es el International Council on Clean Transportation, que tengo la fortuna de pertenecer al board internacional de ellos, la Agencia Internacional de Energía y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Lo que viene en la línea roja es la tendencia de ese crecimiento de 1.000 a 3.000 millones de automóviles en el mundo. Lo que está en verde es lo que podemos reducir con mayor eficiencia energética en automóviles particulares, y incluyendo también la introducción de vehículos eléctricos.
Lo que está en amarillo es lo que podemos mejorar en eficiencia energética en motocicletas, lo que está en violeta es lo que podemos mejorar en transporte pesado, principalmente camiones de carga. En azul está lo que podemos reducir en buses y eso nos lleva a una curva que es esa verde, que pese a todo ese esfuerzo todavía quedamos cortos, más o menos del orden de un 7 o 10% respecto a lo que necesitamos para llegar al escenario 1,5 grados, que es un escenario en el cual podríamos seguir de algún modo haciendo nuestra actividad en forma similar a como lo hacemos ahora en el resto del siglo. Esto ya lo mencionó los dos intervenciones anteriores. El transporte es la segunda fuente más relevante de emisiones en el país, pero claramente es la que tiene tasas de crecimiento más altas que los demás sectores. Y esta es la proyección de la flota vehicular nacional al 2050. Estamos hoy en una flota del orden de 5 millones y medio de automóviles. Vamos a llegar con una proyección no tan optimista, porque a medida que va creciendo la tasa hoy día tenemos 2,5 automóviles por cada 10 habitantes en Chile. A medida que crece el ingreso per cápita, vamos a llegar a un nivel de 6 por 10. 6 automóviles por cada 10 habitantes, que es más o menos lo que tiene España. Entonces ahí la tasa empieza a bajar un poco, la venta de automóviles empieza a renovar más la flota. Considerando todos esos elementos, podríamos llegar a tener 18 millones de automóviles al año 2050. Y desde el punto de vista de la eficiencia energética, lo que hoy día se está vendiendo en nuestro mercado realmente está bastante lejos de los mejores mercados en términos de esto, porque no tenemos regulaciones hasta ahora, y esto es lo relevante del artículo 6 del proyecto de ley. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda el consumo de combustible. Esto nosotros lo venimos estudiando con varios grupos internacionales en toda Latinoamérica. Eso es lo que consume en litros por cada 100 kilómetros un automóvil promedio vendido en Chile. Lo que está en verde es el promedio de todo, lo que está en azul arriba con triángulos son las SUVs, cómo ha mejorado su eficiencia energética, y lo que está abajo son los automóviles sedanes y hatchback. En promedio, ustedes pueden ver que nuestro mercado pone a disposición de las personas que quieren comprar un vehículo en Chile, vehículos de más o menos consumen 7 litros por cada 100 kilómetros. Y si lo vemos en emisiones de CO2, son del orden de 175 gramos de CO2 por kilómetro que avanzan, y lo más interesante es que está completamente estancado desde el año 2012. Entonces, no hay ninguna mejora, y es evidente porque no está normado. Y lo que nos gustaría es compararlo, por ejemplo, con países que están bien normados como China, la Unión Europea, Japón, que son los que están más abajo. La línea punteada más clara que se ven abajo son Japón y la Unión Europea, que ya tienen definidas metas para el año 2021 de 4 litros por cada 100 kilómetros, casi la mitad de lo que consume un vehículo que se vende en nuestro país. E incluso China y Corea del Sur, que son proveedores muy importantes de nuestro mercado automotriz, ya están apuntando para el próximo año a metas de que los automóviles no consuman más de 5 litros por cada 100 kilómetros. Nosotros estamos entre 7 y 8. Si miramos lo que está comprometiendo nuestro país frente al Acuerdo de París, que estamos presentando un nuevo compromiso en el caso máximo de cumplimiento, que serían 45% al año 2030. Esa sería la tendencia que se espera. Esto es de acuerdo al Centro de CR2 de la Universidad de Chile. Las emisiones van a seguir creciendo hasta mediados de la próxima década, van a alcanzar un pic y después debieran bajar abruptamente para poder llegar al año 2030 a cumplir ese 45%. Esto es lo que va a pasar con el mercado automotriz. Lo que está arriba en la línea azul es el escenario base, con lo que hemos observado hasta ahora, que es del orden de un 1% de mejora anual de la eficiencia energética. Entonces, cuando lleguemos a los 18 millones de automóviles, así va a haber crecido la emisión de CO2. Recuerden que esta es la segunda fuente de emisión más importante y tenemos que reducir las emisiones en un 45%. Entonces, nuestro escenario base es absolutamente insustentable. Con la ley de eficiencia energética podríamos mejorar a ese 1% a un 5% anual, que es lo que está en violeta ahí, que nos permite avanzar sustantivamente respecto al escenario base, pero no es suficiente. Y lo que ustedes pueden ver en los dos escenarios siguientes son el mismo escenario de ley de eficiencia energética más una penetración moderada de vehículos eléctricos al año 2030, un 10%, ya tendríamos la curva roja, y con un escenario un poco más optimista de un 20% de los vehículos que se vendan nuevos o que se importen al país el año 2030, que sean eléctricos, ya estaríamos con eso, más la suma de la ley de eficiencia energética, llegando a el sector transporte a un nivel de emisiones similares al que teníamos en el año 2015. Por eso es la relevancia de esta ley. Sin esta ley no vamos a estar ni cerca de estabilizar las emisiones
del sector automotriz, que es el sector más importante en el país después del sector de energía y después de la descarbonización de la generación eléctrica, es el sector más importante. Si lo miramos ahora desde el punto de vista de las personas, esto es un estudio muy reciente publicado por el International Council on Clean Transportation del análisis de cuánto cuesta mejorar la eficiencia energética en un mercado muy similar al nuestro, que es Brasil. Recuerden, el vehículo que representa el mercado chileno es el Chevrolet Sail, que cuesta $9.900, que se parece bastante a un vehículo promedio vendido en el mercado brasileño o fabricado en Brasil. Y ahí ustedes pueden ver cuánto cuesta mejorar la eficiencia energética entre un 9% a un 18% en vehículos como los que se venden en el mercado chileno. Se mueve entre un rango de $360 por vehículo hasta $736 por vehículo. Si consideramos el escenario más bajo, por ejemplo, para un compacto, que es el caso de un Chevrolet Sail que representa el mercado chileno, es del orden de un 3% de incremento del valor del vehículo, lo que es bastante insignificativo, pero además lo importante, si ustedes lo miran, el ahorro de combustible acumulado en 15 años de operación de un vehículo, ustedes pueden ver ahí en dólares en la vertical cuánto es lo que se va acumulando en ahorro por el vehículo ser un 18% más eficiente que un vehículo que se vende hoy día, comparado contra el costo incremental del vehículo. Realmente, en términos de la economía de las familias, tiene un impacto muy positivo para las personas que tienen la posibilidad de comprar vehículos. La verdad que la gran mayoría de la gente usa transporte público, pero los que logran acceder a comprar vehículos, realmente una ley de eficiencia energética también los ayuda a ellos. ¿Cuáles son los riesgos de no actuar? Hay 3 riesgos que son, y es nuestro interés planteárselos, que son bastante evidentes. No va a cumplir el Acuerdo de París. Esta ley es esencial para el cumplimiento de nuestro acuerdo de París. Vamos a tener un aumento de los costos del transporte para personas y bienes, lo que les acabo de mostrar. Es decir, permitir que los importadores estén trayendo a nuestro mercado vehículos de Corea que son menos eficientes que los que se venden en Corea, o vehículos chinos que son menos eficientes que los que se venden en China, significa que una persona gasta del orden de $1.000 a $2.000 más al año en combustible porque el vehículo es más ineficiente. Pero también aumenta la dependencia nuestra del petróleo, y este es un punto que me interesa mucho porque realmente a nosotros como país siempre tenemos en el inconsciente colectivo cuando se acaba la industria del salitre y tenemos el mismo temor siempre de que en algún momento salga un sustituto para el cobre y hasta ahí llegó nuestra economía. Bueno, nosotros somos 100% importadores de petróleo y hay países que viven de la economía del petróleo. Entonces, esto de la independencia energética es extraordinariamente relevante porque estamos en un periodo de despliegue muy importante de tecnologías, particularmente en el sector transporte. Lo que está aquí a la izquierda es una noticia de hace poquito, creo que es un par de semanas atrás, me voy a poner los lentes para ver la fecha, es del 23 de noviembre, es el presidente del Banco de Canadá. Canadá depende muy fuertemente de la exportación de petróleo, ustedes saben, tienen las arenas con petróleo y han desarrollado todo un proceso de exportación de ello. Y ya el presidente del Banco de Canadá está diciendo que en el momento que se masifique la venta de autos eléctricos, que en los países desarrollados, a diferencia de nuestro, al 2030 muy probablemente las tasas de penetración sean un 30, un 40 o un 50%, la demanda por petróleo va a empezar a caer a nivel mundial, por lo cual la economía canadiense se va a afectar. Y por otro lado, ustedes pueden ver señales muy potentes como la de esta semana, que anunció el día martes la Unión Europea, un programa de 5.000 millones de euros para la transformación y reconversión de la industria del carbón, porque se dan cuenta que en un escenario de cambio climático no hay ninguna posibilidad que la industria del carbón sobreviva, entonces tienen que empezar a adaptarse. Entonces, les quiero comentar un estudio muy reciente, que es del Centro de Cambridge para Medio Ambiente, en que ellos han evaluado qué pasa a nivel macroeconómico, global y por países, cuando empieza la industria del petróleo a caer por la introducción de vehículos eléctricos. Y dice que en lo más relevante es que va a tener un impacto económico muy grande a nivel global, entre 1 y 4 trillones de dólares de impacto en la economía global, pero esos impactos están distribuidos de forma distinta entre los países que son productores de petróleo y los que son importadores de petróleo. Entonces, les voy a comentar solo un par de gráficas. Lo que está arriba es la composición de la matriz energética de la generación eléctrica, lo que está en negro en carbón, después en violeta, en rosado es gas natural y después vemos hidro y renovables. Esto está bajo un escenario, si se cumplen los compromisos
no más exigente de cambio climático, no el escenario 1,5 grados, sino que el escenario 2 grados. Ya con la introducción que hay comercial de vehículos eléctricos y de energías renovables, particularmente fotovoltaicas, el escenario energético va a cambiar muy fuertemente en la generación eléctrica. Por eso este programa de adaptación de la Unión Europea. Pero en el sector transporte va a ser más fuerte, y ustedes pueden ver abajo cómo van a empezar a caer a mediados de la próxima década el precio del petróleo, perdón, la demanda por petróleo, diésel y por gasolina, y con una sustitución muy grande por vehículos eléctricos. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes que ellos destacan? Primero, ya solo con lo competitivo que son comercialmente los vehículos eléctricos ahora, pero muy probablemente a mediados de la próxima década, va a haber una caída fuerte de la demanda por petróleo a nivel global. Este impacto se va reforzado por las decisiones en cambio climático, y la industria relacionada va a tener un impacto muy fuerte, y aquí lo podemos ver, esta es la última lámina. Arriba están los impactos económicos con pérdidas y ganancias para distintos países en las barras en azul, y lo que está abajo es el impacto en el PIB de los países más importantes vinculados al mercado del petróleo, y lo que está a la derecha es abajo, esas líneas son el impacto en empleo. Estos impactos están distribuidos de forma distinta. Los países importadores netos como China, Japón y la Unión Europea serán muy beneficiados. ¿Por qué? Porque estos países, su economía no depende de la producción de petróleo, y además vienen aplicando medidas de eficiencia energética, incluyendo muy fuertemente sus mercados automotrices, hace mucho tiempo ya. Por eso sus vehículos son mucho más eficientes. Es decir, si tuviéramos las mismas políticas de Japón o de China en eficiencia energética, probablemente nosotros podríamos requerir la mitad de la importación de petróleo que tenemos hoy para sostener la misma operación de vehículos, para transportar las mismas personas y los mismos bienes. Bueno, ellos lo vienen haciendo hace tiempo. Y ellos están hoy día bastante más preparados para este efecto. El problema es que hay otros países que dependen muy fuertemente del petróleo, tal cual como nosotros hace 100 años dependíamos del salitre. Estados Unidos, Canadá y Rusia, por ejemplo, tendrán impactos muy fuertes en su economía. Los países del Medio Oriente tienen costos tan bajos de producción de petróleo que el impacto en ellos va a ser menor. Pero pueden ver en el caso de Estados Unidos que se proyecta una caída del 5% del PIB de Estados Unidos al año 2030 por esto, y en el caso de Canadá un 21%. Por eso, que parece un estudio muy teórico, pero por eso yo les mostré las declaraciones del presidente del Banco de Canadá. Que caiga un 21% del PIB fruto del despliegue de la electromovilidad es un tremendo tema. Entonces, ¿por qué lo llevo a este punto? Porque desde el punto de vista estratégico para el país, una ley de eficiencia energética lo deja absolutamente preparado desde el punto de vista de la demanda de petróleo para un escenario como este que va a ocurrir. ¿Y por qué les recuerdo el tema del salitre? Porque nosotros lo vivimos. Uno sabe lo que pasa cuando depende muy fuertemente de un recurso natural, y ese recurso natural o se acaba o realmente aparece un sustituto, que en el caso nuestro fue un sustituto sintético, y nos quebró la economía. Bueno, hay muchos países que van a enfrentar eso. Y van a arrastrar a otros. Y van a arrastrar a los importadores de petróleo que no hayan tomado medidas como las que se está proponiendo en la Ley de Eficiencia Energética. Así que yo creo que, tal cual como han dicho los dos expositores anteriores, en el tema de transporte es muy, muy relevante. Yo creo que vamos a dar discusiones muy importantes en los próximos años respecto a la descarbonización de la generación eléctrica. Después de eso es el transporte, pero el transporte, a diferencia de ello, tiene unas tasas de crecimiento muy grandes. Si no tomamos estas decisiones ahora, tal cual como veíamos antes, que si hubiéramos actuado hace 10 años, solo tendríamos que reducir un 3% las emisiones de CO2 al año. Ahora tenemos que reducirle un 7,6. Si no actuamos ahora con la eficiencia energética, vamos a tener un mercado automotriz de 6, 7, 8 millones de automóviles que van a demandar una cantidad de combustible muy grande para cuando venga esta crisis. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Gracias a nuestros tres expositores. Tengo pedida la palabra por parte del diputado Neumann, y luego el diputado Gaona y el diputado Kuchel. Lo que podemos hacer... Sí, obviamente, sí, están todas entonces descargadas, y le vamos a pedir a la secretaría que nos pueden enviar. Sí, es que igual tiene su urgencia, eso le iba a preguntar. Nosotros podemos, sí, sí. Bueno, diputado Neumann. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle a los expositores, muy ilustrativa su presentación. Lo he visto en otras sesiones que hemos tenido, así que están muy bien informados de lo que está ocurriendo. Solamente
plantearle si nos pueden hacer llegar un instructivo, alguna información referente al comparado internacional. Por ejemplo, usted mencionaron Alemania, Finlandia, no sé dónde, y cómo ha resultado eso. En segundo lugar, cuánto debiera ser, o si tienen ustedes un número de cuánto podría ser el ahorro de las viviendas. Y por último, tengo la duda, y ahí se me puede ilustrar el secretario, referente a la obligatoriedad que tendría esta ley en las empresas públicas, por ejemplo, Codelco. Eso. El artículo 2 establece que si una empresa tiene un consumo total sobre las 100 teracalorías o en una instalación sobre 50, le aplica esta ley, independiente de si es pública o privada. Aprovechar el marco de la pregunta, porque quería señalar algo a los expositores, principalmente a don Ignacio y a la señora Sara Larraín. Creo yo que la estructura del mismo artículo, ¿es el artículo 7 o el 6 el que se refiere al estándar métrico del consumo de combustible? Es el 7. ¿Por qué no optar por la misma vía para los estándares de consumo de vivienda, grandes empresas? Porque lo deja a una resolución vía potestad reglamentaria del Ejecutivo. Lo digo yo por la dinámica de los cambios. Se ve cómoda la solución para el mundo automotriz, probablemente, para no introducir modificaciones en los artículos, en el 1 y en el 2 particularmente, a lo mejor optar por la vía de la potestad reglamentaria de ejecución y no ir a un tercer trámite reglamentario o constitucional, en realidad. Sí. Gracias, diputado Rebolledo. Le ofrezco la palabra al diputado Kuchel. Ah, no, Gaona y luego Kuchel. Sí, claro. No me mande lejos, ¿no? Ah, ya, que quedara la información. Encantado. Sí. Apenas termine la sesión lo podemos enviar. Presidenta, quiero consultar respecto del balance entre las emisiones contaminantes y, no sé cómo llamarlo, la capa vegetal para absorberla. Que aquí creo que el último año que aparece en el cuadro que mostró doña Sara es el año 16, antes del incendio de las 600.000 hectáreas, porque entiendo que nosotros estamos reforestando como 100 y tantas mil hectáreas al año y se nos están quemando 600. Reforestamos 100 y se nos queman 600 en un año. Este año no sé cómo va a ser. ¿De qué hectáreas estamos hablando y cómo se va a...? Porque las curvas de contaminación yo creo que se van a atenuar y empezar a bajar, me imagino yo, y las de generación forestal debieran mejorar, pero con esta tasa de incendios forestales tan grande que estamos teniendo, yo creo que se nos va a echar a perder también, se nos está echando a perder la capacidad de absorber la contaminación que estamos emitiendo. Gracias, presidente. ¿Cómo queda esa proyección ahora con estos tremendos incendios, especialmente el de la última temporada? Muy bien. Diputado Gaona, y démonos unos minutitos para poder escuchar algunas respuestas y nos vamos a la sala, que aprovechemos a los invitados. No, yo quisiera hacer una consulta respecto al tema de la electromovilidad y las tasas de reemplazo, que vi las proyecciones que planteaban ustedes allí, y eso es en términos económicos. Todavía pareciera que todavía estuviera lejos del alcance del ciudadano común y corriente tener un auto eléctrico. ¿Cuál es lo que usted, no sé quién de ustedes me puede responder ello? ¿Cuál cree usted que es el timing para poder nosotros tener una tasa de reemplazo de los automóviles convencionales hacia automóviles eléctricos? ¿Y cuánto tiempo nos demoraría eso? ¿Y cuánto creen que es más o menos el costo total para el país de hacer ese recambio? ¿Y qué mecanismos adicionales a lo que establece la ley de eficiencia energética, como por la vía de incentivos tributarios o derechamente de cargas tributarias adicionales a los vehículos convencionales, podrían ser una idea interesante para poder plantear en el proyecto de ley, para poder acelerar de alguna forma esto
y lograr una eficiencia o una mayor descarbonización no solo de la matriz energética como se está planteando, sino que también de todo el sistema que tenemos en el país. Eso. ¿Alguien más? Ustedes me dirán, señora Sara Larraín. Bueno, en relación a los dos planteamientos, lo que señalaba el secretario, la verdad es que no conocemos ninguna, hay dos elementos. Primero, el tema del estándar mínimo tiene que ver con kilómetros por litro en relación a combustibles, motor de combustión, etcétera, etcétera. Cuando usted va al sector de una gestión de energía, por ejemplo, de una empresa minera, tiene que incluir el sector transporte, probablemente la chancadora, probablemente la correa transportadora, o sea, es una serie de tecnologías y eso lo llevaría de una u otra forma a establecer estándares mínimos para cada uno de los procesos, que yo creo que es una cuestión como bastante más compleja. Y el enfoque de ir primero hacia que la empresa tenga un sistema de gestión, es en ese sistema de gestión, como muy bien señalaba Ignacio Santelices, donde la empresa va a ver dónde está consumiendo y donde va a evaluar las posibilidades de mejoramiento. Entonces, es en ese momento donde nosotros creemos que probablemente no los primeros años, pero una vez que la empresa ya tenga esa gestión y una radiografía de su uso, es poner una meta modesta, pero que de una u otra forma la empresa pueda planificar un mejoramiento en un cierto tiempo. Nosotros creemos que con obligación reglamentaria, poner una obligación de una métrica, yo no he visto. De hecho, en el sector energía, cuando vimos la ley de energías renovables no convencionales, se incluyó en la ley la métrica y los periodos de tiempo de la gradualidad para alcanzarla. Entonces, yo creo que en este caso, puede estar establecido en el artículo 1 que este plan nacional de eficiencia energética, que se actualiza cada 5 años, podría tener una métrica de, no sé, un 2,5% cada 5 años, etcétera, etcétera, y que después usted en el transitorio pone el primer año 0,5, el segundo, etcétera, etcétera, o lo pone en el 1 o lo pone en el transitorio. En el caso de la ley de eficiencia energética, por ejemplo, que la ley del año 2008 decía 10% de energía renovable al año 2020, eso fue gobierno Bachelet, en el gobierno de Piñera, cuando se duplicó el guarismo, se cambió el guarismo en el artículo de señalada, se reemplaza el guarismo de 10% por 20%, y en el transitorio entonces se puso del año 2020 al año 2024, y ahí se puso, primer año será 0,8, segundo 1,2, tercero 1,4, es decir, lo que nosotros hemos revisado como legislación comparada para esta gradualidad, en general tendría que estar en la ley, y tal vez lo más fácil sería ponerlo o en el artículo 1, donde está este plan cada 5 años que tuviera un guarismo, o definitivamente habría que establecerlo en el transitorio, que yo no creo que sería muy complejo, pero ir a hacerlo vía estándares mínimos, yo creo que es mucho más complejo, implicaría una especie de benchmarking de cada una de las tecnologías de estas 150 grandes empresas, que son las que consumen el 30% de la energía del país, que tienen la capacidad económica y la capacidad técnica de hacer, de iniciar este proceso, pero sería más complejo. Sí. Y en relación a los incendios, la verdad es que la ministra Smith lo que presentó es el balance de emisiones hasta el año 2016, diciembre de 2016, y los grandes incendios fueron 500.000 hectáreas entre enero y yo diría febrero, y los años posteriores hemos tenido del orden de 200.000 hectáreas. O sea, hoy día tendríamos que restarle a las barras verdes de abajo de absorción, tendríamos que restarle 700.000 hectáreas, nos quedaría una barrita así, por lo tanto las emisiones netas hoy día están arriba, están disparadas arriba,
y muy probablemente en la NDC, en la contribución nacional, que está hoy día en observación ciudadana hasta el 4 de diciembre, que es el compromiso que el gobierno hace el próximo año, hasta el año 2030, el gobierno planteó duplicar la meta de forestación y restauración de masas vegetacionales de 200.000 hectáreas a 400. No obstante, nuestro planteamiento que no se cumplieron las 200. Entonces, ahora estamos poniendo una meta de 400, que es alto. Nosotros creemos que debiera haber algún tipo de política vinculado a una prioridad altísima en la prevención de incendios forestales. Porque la verdad es que podemos tener unas metas salvajes de plantar millones de hectáreas y resulta que si no tenemos prevención de incendios y una modificación sustancial de cómo son los planes de manejo en el sector forestal y tengamos caminos para que entren los Claro. o tengamos áreas de Cortafuegos, estanques para que carguen los helicópteros y todo, no vamos a sacar nada porque vamos a estar Sí. plantando y se nos van a estar quemando por detrás. Entonces yo creo que ahí hay un paquete de que, como decían los expositores, el gran filete aquí, el primero, es la descarbonización, las centrales a carbón, que es allí donde realmente podemos avanzar muy rápido y son 4 empresas que pueden hacer el esfuerzo y que tienen la capacidad económica y técnica. El segundo es eficiencia energética desde nuestra perspectiva, porque ahí están las 120 o las 150 empresas que son grandes, tienen profesionales, tienen posibilidad de inversión, tienen, digamos, una red de créditos, etcétera, etcétera. Y eso nos tiene que dar tiempo para tener un buen plan de armar la absorción de lo que no podamos mitigar. O sea, lo que nosotros no podamos disminuir en emisiones, vamos a tener que tener masas vegetacionales que capturen. Y eso es un tremendo esfuerzo. Sí. Pero también es una alternativa de empleo, de desarrollo, de adaptación. Sí, agregar quizá a eso, cuando se generaban los incendios acá en Valparaíso, ¿esto fue ¿cuándo fue? ¿Hace como 2 años? 15, ¿no? Y tuvimos largas discusiones acá en el Congreso y me recuerdo que muchos académicos, bueno, rescatando un poco de lo que ha pasado en otros países como en Australia, incorporar un poco más de técnica. Y inclusive me llamaba mucho la atención porque ahora hay formas biológicas de poder redistribuir lo que es la reforestación de acuerdo a los árboles, ¿no es cierto?, que cumplen también cierta función. Es bastante interesante y yo creo que eso es lo que falta para poder hacer un diseño estratégico de cómo abordamos el cambio climático en nuestro país. Ahí estamos bastante al debe, es verdad. A propósito de lo que escuchaba del secretario, ¿cuál es la impresión, no sé si buena o mala, que queden varias cosas, ¿no es cierto?, en el reglamento? Me gustaría saber también la opinión de ustedes. Y además, se establecen algunos agentes que tienen que incorporarse en el sector público justamente encargados de la eficiencia. Y ahí también es un tema que nos han hecho siempre hincapié los municipios sobre todo, que cada vez vamos abriendo estos espacios, ¿no es cierto?, de nuevos cupos administrativos, haciéndose cargo, ¿no es cierto?, de estas nuevas tareas y estos nuevos roles, pero el presupuesto es reducido. Yo creo que ese no es un tema menor. No es un tema menor, pero sí me gustaría preguntarle a don Ignacio cuál es la impresión también sobre este punto que claramente nos han hecho llegar también algunos de los incumbentes. No sé. Sí. Yo voy a tomar rápidamente la pregunta del diputado Gaona respecto a cómo acelerar la introducción de vehículos eléctricos para dar paso a la conversación más general respecto a la pregunta que hizo la presidenta recién. Primero, respecto al automóvil, de cómo acelerar la introducción de la electromovilidad, que tiene beneficios directos como los que estamos viendo, pero también indirectos, porque particularmente el incremento en la demanda por cobre refinado es bastante significativa con una introducción. Tal vez hay una relación entre cómo disminuye la demanda por petróleo y cómo aumenta la demanda por cobre refinado, porque un vehículo eléctrico tiene decenas de kilos más de cobre que un vehículo convencional. Y también, bueno, está toda la discusión del litio y eventualmente el cobalto en relación con las baterías. Entonces, ¿cómo poder acelerar la introducción? Lo que está claro es que la electromovilidad hoy día es muy competitiva en cualquier vehículo de uso intensivo.
particularmente Chile lo ha demostrado fuera de China, que operar vehículos eléctricos en transporte público tiene sentido económico ya. El mismo presidente de Medbus, que está operando hoy día más de 200 buses eléctricos, él dice que su costo por kilómetro en electricidad son 70 pesos contra más de 300 pesos por operar en diésel, y el costo incremental de un bus eléctrico ya está respecto a un bus diésel Euro 6 que es relativamente limpio, es bastante menos que lo que era antes, es decir, estamos hablando de $300.000 contra $220.000, $210.000, que a ese precio del consumo de combustible por kilómetro, de energía por kilómetro, hace razonable económicamente, ya no solo ambientalmente. Entonces, todo lo que sea uso intensivo de vehículos tenemos oportunidades hoy día, y no solo en transporte público, eventualmente en industrias intensivas, como por ejemplo la minería, que se beneficia directamente también de la demanda futura de cobre. Todo lo que sea maquinaria también tiene mucho sentido económico hacerlo pronto. En los automóviles particulares, nuestro mercado automotriz es muy diverso. Encontramos vehículos desde el Suzuki Alto, que es un vehículo fabricado en la India, que tiene un precio que es el más barato del mercado. Después un segmento que es el más vendido, que yo lo representaba con el Chevrolet Sail, que son vehículos de $9.000, $10.000. Pero después también hay segmentos de mercado que representan casi los mismos vehículos que se venden en la Unión Europea. Por ejemplo, cualquier vehículo sobre 15 millones de pesos ya se parece bastante más a un vehículo europeo. Esos vehículos de esos segmentos van a estar muy cerca ya su precio al 2025 con un vehículo eléctrico. Es decir, un Toyota Camry, un vehículo de esa sofisticación, que es el vehículo más vendido en el mercado norteamericano, pero acá aparece un vehículo grande, en 3-4 años más va a costar lo mismo que un Nissan Leaf de 220 kilómetros de autonomía. Entonces, ¿qué es lo que uno ve que debiera complementarse a la ley de eficiencia energética? Que ya tiene un incentivo, porque la ley, cuando pone la norma, se lo pone al importador de automóviles o fabricante, y esa norma es un promedio de cuánto emite cada uno de sus vehículos y cuánto vendió de cada uno de sus vehículos. Y la ley pone un incentivo a los vehículos eléctricos porque en ese promedio pondera mucho más un vehículo eléctrico de forma tal de que ellos lo traigan para mejorar sus promedios y puedan cumplir de mejor forma la normativa. Si no traen vehículos eléctricos les va a costar un poquito más cumplir. Eso ya es un incentivo. Pero lo que viene inmediatamente después en la conversación es que tenemos un impuesto a las emisiones vehiculares, que es el impuesto verde, que se fijó en la reforma tributaria, que tiene dos componentes: consumo, que pesa bien poco, y emisiones de óxido de nitrógeno, que pesa mucho. Lo que pasa es que a medida que los vehículos son más limpios, el óxido de nitrógeno es menor. Ahora el gobierno ya tomó la decisión de ir a Euro 6, entonces lo que se le aplica de impuesto por óxido de nitrógeno va a bajar mucho, va a recaudar menos ese impuesto, y claramente si uno lo rediseña en forma eficiente, debieran los vehículos más ineficientes, que consumen más combustible, pagar un impuesto mayor. Eso va a ayudar a los vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos no pagan nada, porque son los más eficientes. Esa es una herramienta que está a la mano y que debiera tomarse en la discusión a medida que se apruebe este proyecto de ley. Lo complementario es un proyecto de ley que corrija el impuesto verde a los automóviles, que se ha discutido mucho del impuesto verde a la industria, pero realmente el de impuesto verde a los automóviles tiene impacto muy significativo acá, y es algo que se debiera discutir, y nosotros como Global Fuel Economy Initiative estamos completamente dispuestos a poder apoyar con la mejor experiencia internacional en ello. Y lo tercero es que ya es una tendencia en varios países a nivel mundial, más de 12 países, incluyendo China, Holanda, California en Estados Unidos, algunos estados en Canadá también, ya han anunciado en qué fecha no van a permitir más la venta de vehículos de combustión interna. Y hay más de 20 ciudades en el planeta, en España ya incluso lo anunció, y hay más de 20 ciudades a nivel global, como París, Londres, que ya han anunciado que a partir de tal año, 2030, 2040, depende de la ciudad o del país, ya no van a permitir más introducción de vehículos de combustión interna. Entonces nosotros debiéramos, tal cual como discutimos, y esto puede ser duro, pero tal cual como discutimos que no debiera haber más centrales a carbón, deberíamos empezar a conversar de qué forma no hay más vehículos de combustión interna. No hoy, ni el 2021, ni el 2025, pero uno podría imaginar un tránsito hacia ello. Y de verdad, en estas visiones estratégicas de largo plazo, que yo les digo cómo el país se hace más robusto frente a una caída de la industria del petróleo que va a ocurrir. Probablemente lo que estamos llamados es aprovechar toda nuestra riqueza en energías renovables para alimentar el transporte. Entonces,
una discusión de qué segmentos del mercado automotriz podrían ser, por ejemplo, primero, progresivamente que se exijan cuotas. Por ejemplo, uno podría decir que los fabricantes, a partir de cierto nivel de precio de vehículos, debieran tener una cuota de que un porcentaje de ellos debieran ser eléctricos. Porque esos segmentos, vehículos de más de 15 millones de pesos, van a costar más o menos lo mismo un vehículo eléctrico que un vehículo convencional en 3, 4, 5 años más. Los vehículos más baratos no. Es difícil tener un vehículo eléctrico, full eléctrico, con baterías, con una autonomía de 220 kilómetros por $10.000. Eso no va a tardar. Pero probablemente el 2030 sí. No sé, diputado, si le logro responder su pregunta, pero me parece muy central y hay instrumentos de política pública, partiendo por la ley de eficiencia energética, siguiéndola con una optimización del impuesto verde a los vehículos y después una discusión de la prohibición de importación por segmentos de vehículos de combustión interna son los complementos que podrían acelerar mucho más ese 10 o 20% que yo decía de introducción al año 2030. Don Yanni, hoy día, ¿están las condiciones como para poder tener garantía en la interoperabilidad, la cual usted mencionaba? Hay una señal, el Ministerio de Energía está trabajando activamente en ello, y eso se resuelve con bastante claridad, sin problema. E incluso hay una señal muy clara del Ministerio de Transporte ahora que en el caso de la licitación de recorridos, que hay una licitación por 2.000 buses, que compiten diésel y eléctrico, pero los eléctricos tienen una valoración mayor por ser más limpios y más eficientes. Y ahí ya el Ministerio de Transporte dio una señal, vamos a usar el protocolo, el Combo 2, que es el que usa la Unión Europea. Entonces, de a poco, a partir de la práctica, se va resolviendo y además el Ministerio de Energía está trabajando en los protocolos. Yo creo que la norma ya está para consulta pública en este periodo, entiendo. Entonces, la interoperabilidad se va a resolver sin problema. Don Ignacio, muchas gracias. Qué parata. Ya, presidenta. Voy a tomar algunos de los temas. Voy a partir con el de los municipios. Desde el año 2016, si no me equivoco, hay un PMG de eficiencia energética, que es un PMG transversal para todos los servicios públicos. No, eso no lo sabía. Así es que el Congreso no está dentro del Gobierno Central, pero hoy día todos los servicios y todos los ministerios tienen que tener un gestor energético y tienen que medir y reportar sus consumos de energía. ¿El Congreso también debiese tener? Bueno, claramente. si se aprueba la ley de eficiencia energética, lo van a tener. ¿Pero un encargado? No sé, pero si hay política... Pero con la ley de eficiencia energética se establece que el Congreso tendría que tenerlo. ¿Y cuál ha sido la experiencia de esto? Ha sido muy buena porque el gestor energético es el administrador del edificio, ¿ya? No es una mayor carga de trabajo. Ser gestor energético requiere una capacitación. Hay capacitaciones en línea y se hace una pequeña prueba, una capacitación que dura 8 horas y todos los años se va actualizando con algunos temas. Pero ha sido muy buena la experiencia porque los gestores energéticos están muy contentos de ser gestores energéticos, ¿ya? Porque reciben un diploma, que están capacitados, tienen un tema nuevo para hacer gestión de sus propios edificios. Y entonces lo que se ha visto, uno, es que la carga de trabajo adicional es muy baja, porque es reportar los consumos de energía, y que eso va a tender a cero porque eso se puede, y se está trabajando desde el Ministerio de Energía, cómo automatizarlo. Porque se podría capturar la información desde las cuentas sin que uno tenga que estarla subiendo manualmente. Y finalmente el trabajo del gestor energético es preocuparse, como se preocupa de administrar el edificio, que no haya fugas de agua, ver cómo evitar fugas de energía, ¿eh? Y además el proyecto de ley establece que el Ministerio podrá dar cierta gradualidad a los municipios, porque también se entiende que hay municipios que son muy precarios en términos de cantidad de gente y entonces razonablemente no debiésemos partir con esos municipios, pero sí hay municipios que tienen mejores competencias y que tiene todo el sentido partir ahí. Entonces yo diría que no hay un problema y no hay un mayor gasto y no hay mayor trabajo de ser gestor energético. Respecto a lo que decía Yanni nomás, complementar que la Agencia Internacional de Energía dice que la primera medida para fomentar la electromovilidad es justamente tener estándares de rendimiento, que es lo que promueve este proyecto de ley, ¿ya? O sea, es como la medida base. Y a partir de esto uno puede ir construyendo otras medidas para avanzar en la electromovilidad, ¿ya? Lo decía Yanni, esto de fijar metas a cierto plazo, hay otras cosas que se pueden hacer. Yo creo, mi opinión personal, y que creo que es que
no hay que poner subsidio en esto todavía, o tal vez nunca, porque es súper regresivo. O sea, al final un auto eléctrico vale 25 millones de pesos y si uno está subsidiando la compra de un vehículo eléctrico, está subsidiando al final a un porcentaje de la población muy pequeño que puede pagar esos montos. Y además porque podría ser, pero cuando uno dice, bueno, ¿dónde pongo la plata? A lo mejor con un subsidio a un vehículo eléctrico puedo recondicionar térmicamente 3 viviendas y puedo sacar 3 estufas leña y poner estufas más eficientes. Entonces, yo creo que hoy día no hay que avanzar por la línea de subsidio, a lo mejor podría ser temas tributarios, pero yo creo que con los vehículos eléctricos va a pasar lo mismo que con la tecnología solar. Y que es que una vez que, como decía Yanni, en 3-5 años más sea competitivo, va a entrar solo. Y la preocupación de hoy día entonces es tener todas las normas que permitan la masificación de la electromovilidad una vez que sea económicamente competitiva. Y para eso hay que hacer proyectos pilotos, hay que hacer cosas demostrativas, hay que impulsar en el transporte público, que es donde se beneficia el grueso de la sociedad, y tener buenas normas y buenas leyes como este proyecto de ley. ¿Estamos como en la hora o podemos seguir un poquito? No, el proyecto... Sí. La comisión de ética se va a hacer un picnic. Sí. No, pero la última, ¿cuánto cuesta este proyecto de ley? Sí, el proyecto de ley es muy barato. Un poco de... Son 5 personas para la SEC para poder hacer la fiscalización. Sí. Sí. A ver, 5 parece que. Sí, son 5 personas, porque es todo muy automatizado. Y lo último, ya que voy a cerrar yo, respecto al tema de los estándares. A ver, estándares para transporte existen en todo el mundo. Entonces está muy bien ponerlo en Chile, porque aparte no generamos distorsiones. Estándares para artefactos y todas esas cosas también están en todo el mundo y las vamos a tener en Chile. Estándares para construcción de vivienda también están en todas partes y hoy día ya tenemos esa facultad. MIMBO ya tiene la facultad de poner estándares. ¿Qué pasa cuando uno le pone meta a las empresas? El único lugar donde hay metas a empresas de reducción de consumo es en Japón. ¿Ya? Y que ellos tienen la meta de que las empresas tienen que reducir un 1% del consumo de energía al año. Ahora, ¿qué pasa? Que la realidad de cada empresa es muy distinta. Hay empresas que... Las empresas que ya han hecho eficiencia energética antes de partir la ley van a estar en desventaja porque lo que uno ve es que la entrada es muy fuerte en términos de reducción de consumo. Entonces esas empresas van a estar en desventaja y lo otro es que hay ciertos momentos en que efectivamente es imposible reducir consumo de energía, pero después de 3 años hay un cambio tecnológico que permite hacerlo. Entonces, en Japón lo que tienen es una meta de que las empresas bajen un 1% de su energía, pero es más bien indicativa porque no hay sanciones asociadas. Entonces, tal vez, si se quiere avanzar, uno podría pensar en algo así, porque efectivamente ponerle una meta con multas asociadas a una empresa, uno, va a beneficiar a las empresas que hoy día son más ineficientes, y dos, va a llevar a que al final todas las empresas o paguen la multa o tengan que tomar medidas que no tengan mucho sentido económico, porque finalmente, cuando uno piensa en el largo plazo, hay años en que no van a haber ahorros de energía y hay otros años en que por cambios tecnológicos pueden haber cambios muy significativos. Entonces, por eso es que en este proyecto no se impulsa el tener metas para empresas, sino que asegurarse que las empresas estén muy conscientes de su consumo de energía y de sus oportunidades de hacer un mejor uso de esta. Eso. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Una meta sin multa indicativa. O sea, si nosotros queremos meter la ley de eficiencia energética en una política energética vinculada al cambio climático y a la GNC, a la transición, yo creo que es tremendamente importante, sobre todo 150 empresas que son grandes, que tienen grandes consumos, es tremendamente importante. Obviamente los primeros años van a tener mucho más que un 1%. Pero si tú les exiges 0,5 como una forma de que realmente podamos ir haciendo un cronograma sin multa, yo creo que eso ordena y permite que al mismo tiempo el Estado acredite dentro de la mitigación del cambio climático esas metas de reducción de energía y por tanto reducción de emisiones se pueden meter en la contribución nacional para el Acuerdo de París, es decir, te ordena un poco el cronograma de la transición como ha ocurrido en el caso de la Ley de Energías Renovables No Convencionales. Entonces, creo que principalmente los primeros años, yo creo que los 2 primeros años puede ser que la empresa monte el sistema de gestión, pero si a partir del tercer año se pone una meta muy modesta que es 0,5%, que en los primeros años es así lo que se obtiene, probablemente pueden obtener
o 3%, al principio es mucho más fácil, yo creo que ordena el panorama y hace que la política pública pueda tener una sinergia entre las distintas medidas, particularmente porque estamos obligados a ciertos compromisos internacionales y esos compromisos internacionales además tienen una métrica de medición y verificación. Si nosotros no tenemos guarismos de medición y verificación, tenemos un mayor desorden en cuanto a lo que hay que acreditar frente a la Convención y a la propia transición interna. Entonces, creo que no es el momento de multas, pero sí es el momento de poner ciertos guarismos que vaya ordenando la agenda pública. Sí, yo comparto con usted porque yo creo que un claro ejemplo, y es bastante gráfico, lo que ha pasado con el decreto 28, DS28, que justamente exige, ¿no es cierto?, el 95% de las emisiones de las fundiciones, y eso también ha generado una obligación que probablemente no se hubiese dado si no hay exigencia, o sea, si es que no hay metas, si es que no se establece, ¿no es cierto?, un mínimo, porque es una inversión igual. Y en este caso yo creo que es el minuto de sentar estos elementos sobre la mesa que son prioritarios en un contexto de cambio climático, en donde todos tenemos que empujar, ¿no es cierto?, y remar para el mismo lado, y las empresas muchas veces son reacias a innovar, a avanzar, ¿no es cierto?, en estas iniciativas, porque también el temor a lo desconocido muchas veces, de cómo esto funciona. Entonces yo creo que yo comparto con ustedes que en estos casos se tiene que establecer mínimos. A lo mejor empezar por algo que pueda ser factible, ¿no es cierto?, que efectivamente sea viable, ¿no es cierto?, pero eso yo creo que genera también un incentivo. Las multas muchas veces no funcionan y sabemos el por qué, porque para las empresas grandes, de grandes utilidades, que una multa que no es ni siquiera el 0,001% probablemente no le genera mucho resquemor, y probablemente va a pasar lo que ha pasado en todo nuestro sistema, que es más fácil pagar la multa y seguir, ¿no es cierto?, evadiendo o seguir generando impactos, ¿no es cierto?, o pasivos ambientales. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos que podríamos también evaluar también como comisión. No sé si que alguien de los diputados quiere agregar algo más, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle a los 3 invitados. Créanme que es muy ilustrativa la información que nos entregan. Para nosotros es un insumo tremendamente importante, y de verdad que le vamos a dar prioridad a este proyecto de poder avanzar rápidamente. Yo no sé si es que podría haber problema inclusive de ponerlo en tabla en la próxima sesión para ya empezar a debatirlo. Así que eso lo vamos a conversar con los parlamentarios, pero creemos que este es un tema que tiene que salir ya, porque genera mucho sentido a todos nosotros. Creo que nos genera mucho sentido de que estos sean los temas que finalmente se estén debatiendo en el Congreso, porque a la gente también le da mucha tranquilidad, y que no nos olvidemos de algo que sabemos que en las calles hoy día se habla mucho de abusos, de cómo mejoramos la calidad de vida, pero recordemos que tenemos algo muy latente, que lo dijo parece que don Ignacio, que está el cambio climático presente, que son... Y exactamente, hay desafíos como país, tenemos que avanzar en políticas públicas que también nos ayuden, que dentro del organismo estatal pueda establecer ciertos parámetros para que también... también, por ejemplo, el tema de la vivienda. Nosotros, a propósito del aluvión en Atacama, 2015, o sea, hubo un cambio total del desarrollo de la región. Todo lo que fue reconstrucción fue en base a la eficiencia energética. O sea, las viviendas sociales, estamos hablando de proyectos habitacionales que tienen colectores solares, que tienen paneles solares, se les hizo inducción a las familias beneficiadas. Entonces,
creo que están las condiciones como para poder avanzar en esta iniciativa y que en buena hora. Muchas gracias a los tres y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Diputado Gaona. La próxima semana es digital. La próxima sesión, no quiero decir la próxima semana, dije la próxima sesión porque como no sabemos, sí, es que no. Votamos el otro, Geotermia votamos. Entonces no sabemos si es que se mantiene la sesión, o sea, perdón, la semana distrital o no. Sí. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muy amable. Buen regreso.